Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Están ahí? ¿Hay alguien que está ahí? Sí, profesor. Buenas noches, ¿cómo está Amelia? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, alumnas. A ver, levante la mano, a ver quién quiere hablar. Buenas noches. ¿Alguien que me diga algo? Profesor, buenas noches. Te saluda Rocío del Pilar Loreto. A ver, Mary López. Buenas noches, profesor. Un gusto otra vez escuchar sus lecciones de hoy, Mary profesor. López. Profesor, buenas noches. Les saludo desde Arequipa. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Sheila. Buenas noches. Buenas noches. Cari Guamán, buenas noches. ¿Alguien que me hable? Buenas noches, profesor. Le habla Milagros Chuquisuta, de Amazonas, provincia de Luya. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, profesor, gracias. ¿Qué tal está el clima por ahí? ¿Cómo? ¿Qué tal está el clima por ahí? Está que llueve demasiado. Ay, ay, ay. Sí, profesor. Vamos a empezar hablándoles, les voy a hablar de un pasaje de la Biblia, ¿ya? Se llama El Tesoro. Dice así, a ver. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Palabra del Señor.
A ver. Les he... Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, hemos escogido esta lectura porque tiene que ver con ustedes, con nosotros. Su reino de los cielos está en el campo que ustedes han comprado y han visto, pues, un tesoro escondido. Ahí lo han escondido, un tesoro. Y ese tesoro es la profesión que ha escogido. Miren, ahí está su reino de los cielos. Porque dice que va a su casa y vende todo cuanto tiene para comprar el terreno. Así también, ustedes deben de vender todo lo que tienen. Su tiempo, sus diversiones, sus distracciones, sus amigos, para poder acceder a ese reino de los cielos que ustedes han encontrado ahí. Y para conseguirlo, pues, tienen que dar el 100% de sus capacidades para poder encontrar el reino de los cielos. ¿Qué les parece la lectura? Muy edificante, profesor. ¿Alguna que me quiera decir algo? Muy edificante, profesor. La palabra de Dios. ¿Alguien? Bien, Mary López. Rita Oliva también. Bueno. Esa comparación pues, se asemeja pues a nosotros, que hemos encontrado el reino de los cielos ahí, en esa noble misión que tenemos para enseñar a las personas que son las más necesitadas. Porque esa es la misión del maestro, educar a las personas que están necesitando, que tienen hambre de saber, ¿no? Y esa es una buena alternativa de poder desarrollar esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy día, ¿ya? Con la clase de hoy día, porque cuando he dejado la tarea la semana pasada, me han estado enviando sus tareas, pero a todas les ha faltado muchos datos para poder completar su trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver primero, ¿para qué aprender historia? ¿Ya? ¿Por qué aprender historia es más importante que aprender ingeniería, física, química, ecología o la antropología, lo que quieran? Y es que la historia es importante para poder comprender lo que nos está pasando y poder proyectar lo que nos va a pasar. Hay personas que si aprenden bien la historia, pueden programar su vida y comprender lo que está pasando en el momento. La semana pasada me decían ustedes que
hay ciertas incomodidades en ustedes para aprender, porque no es justo que digamos que nos pasa esto y lo estamos entendiendo mal. Vamos a ver lo que nos permite comprender la historia. Porque si no, no nos podemos librar de esa carga de construir una memoria sana que permita repensar nuestro pasado. El pasado que ya fue, ¿no? Pero que nosotros tenemos que ponerlo en la mira para recomponerlo, para repensarlo y mirar a nosotros mismos sin complejos. Porque si bien es cierto, la historia que nosotros tenemos es pesada, tiene muchas cosas negativas, pero si no la comprendemos, no vamos a proyectarnos al futuro. ¿Ya? Vamos a ver las razones de la importancia de la historia del Perú. Primero, es para apreciarnos a nosotros mismos, para mirarnos desde el pasado de la historia del Perú y nos vamos a ver mejor si es que la historia la sabemos, la comprendemos, la podemos entender y la podemos enseñar. Como le digo, es para conocer mejor el presente. Porque todo el presente es un devenir de la historia de lo que ha venido pasando hasta este momento. Y se tiene que hacer con una razón objetiva. Porque la historia como crítica y superación es una memoria nacional. Si nosotros vamos a comprender que la historia como memoria nacional se nos ha dado de esa manera, es que tenemos que repensarla y hacerla objetiva para poder avanzar en nuestro Perú. Miren que el complejo colectivo que surgió después de la invasión española en 1532, ¿no? Nos ha obligado a mirar con admiración al extranjero. Toda la vida, cuando vemos a un extranjero, lo miramos para arriba con admiración, para traer cosas del extranjero, siempre son mejor que las nuestras. Miramos las películas de Estados Unidos, de Francia, o de Alemania, o de Italia, o las hindúes, o las turcas que están de moda ahora, y todo lo vemos con admiración. O sea, siempre hemos visto a los extranjeros como alguien superior, alguien civilizado, y lo que hacemos es autoflagelarnos. Pensar que nuestras raíces indígenas son más bien bárbaras, ¿no? Y cuasi prescindibles. O sea, que se puede vivir sin pensar en el pasado. ¿Y saben quién tuvo la culpa de eso? Los españoles, que se encargaron de aplastarnos a nosotros a su regalado gusto, obligándonos a hablar un idioma que era extranjero sin dejarnos en la memoria lo que había pasado en el Perú. Entonces comenzamos a vivir las cosas que los españoles nos habían enseñado.
cómo superar el complejo. ¿Cómo superar ese complejo? Ese complejo se va a superar cuando los profesores de historia comenzamos a compartirles, a enseñarles la historia de una manera objetiva. El proceso histórico, su tecnología, la cultura con sus logros y resultados, tenemos que mirar a nuestros ancestros prehispánicos como los europeos miran a los griegos y a los romanos. A nosotros nos han hecho creer que la cultura peruana, la cultura andina, es lo peor. La cultura de la selva es peor. Siempre estamos mirando a esas culturas como algo inferior. Yo le dije la vez pasada que los españoles se sorprendieron mucho al ver que en el Perú no había un mendigo. No había un solo mendigo. Los españoles que llegaron al norte del Perú se fueron hasta Cajamarca por un camino, el Capañán, que era un camino mejor y más elaborado que los romanos. Ellos se han sorprendido de ver las casas bien construidas, los edificios públicos que estaban cubiertos de oro. Y se les llenó los ojos de ambición. ¿Saben una cosa? Envidio mucho a los mexicanos que miran a su pasado, miran a su historia como algo de ellos mismos. Porque a un niño, desde el primer día que va al colegio, les dicen, enseñándoles las cosas de su pasado remoto, le dice, esto lo ha hecho tus abuelos. Entonces ese chico crece pensando, mis abuelos han hecho eso, y lo tienen como algo propio. Por eso que el mexicano es tan nacionalista que nos hace pensar que ellos nomás tienen el pasado. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es la historia. La historia es la ciencia social. Claro, es una ciencia social porque estudia las sociedades de la humanidad. Estudia los asentamientos humanos. Y de esos asentamientos humanos es lo que hemos aprendido nosotros. Todas las cosas que hacemos tienen sus raíces en la antigüedad. Ahora, esa historia que estudia el pasado del hombre es para comprender su presente, para comprender cómo estamos ahora y después podernos proyectar al futuro. Un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla. No sirve solamente para tener cultura general, ¿no? Porque la historia, igual que todas las ciencias, tienen una ubicación, una evolución que ubica las diferentes corrientes filosóficas, historiográficas, y que estas historias aparecen con el correr de los siglos y que dan diferentes modos de interpretar la historia. Entonces, vamos a ver las fuentes que nos van a poder reconstruir la historia y vamos a entender cómo es que la historia se hace de a pocos. A ver, dígame, a ver, primero vamos a ver acá.
A ver. Alegría Ruiz Natalie, ¿está ahí? Aguado Taquire, ¿se encuentra? Acuña Tiburcio Isabel. Aguirre Farfán, ¿está? Amaya Sánchez. A ver, Milagros Chuquisuta. Milagros Chuquisuta. Milagros Chuquisuta. ¿Está con nosotros? ¿No está? Felicita López Sotomayor. Sí, profesor, buenas noches. Sí, dígame, profesor. Felicita. Sí, profesor. ¿Cómo? Profesor, ¿me escucha? Ay. ¿Me escucha? Profesor. Profesor, ¿me escucha? Felicita. Mary López. Sí, profesor. ¿Me escucha, profesor? ¿Sí? ¿Me escucho? Dígame, profesor. Ya. A ver. Dígame, ¿qué entiende por fuente de la historia? Fuentes de la historia, en la historia. Pienso que son datos que nos ayudan a entender, comprender y nos dan información importante de cómo fue que empezó nuestra historia aquí en el Perú. ¿Ya? Pienso que es lo fundamental, la base fundamental para todos, para poder aprender y también enseñar ¿Ya? de qué pasó, qué ocurrió en lo pasado, para enseñar aquí en el presente a nosotros como futuras docentes, enseñar a nuestros niños con base, y para eso estamos aprendiendo, para poder enseñar a los niños. Muy bien. Muy bien. Gracias, profesor. A ver, entonces me están diciendo que la historia, la fuente de la historia es como una materia prima, ¿ya? Es una materia prima de la que va a echar mano el historiador para reconstruir la historia, ¿ya? A ver, la fuente histórica es todo objeto, documento o evidencia material que contiene o conlleva información útil para el análisis histórico. Ya le digo, es la materia prima para hacer historia. Ahora, la historia van a tener
fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Ya? Entre las fuentes primarias están las fuentes directas. ¿Ya? Las fuentes directas, que son las informaciones de primera mano. ¿Ya? Como saber la versión original. ¿Ya? Y ahí están las cartas, los diarios, los documentos, las pinturas, los dibujos, las evoluciones, las fotografías, los videos, las constituciones, los ceramios, los edificios arquitectónicos. Todas esas fuentes son los que va a tener el historiador para reconstruir la historia. ¿Ya? Y la otra es fuentes secundarias, que ya son, que han hecho otros historiadores, pero que la han dejado. Por ejemplo, los libros de texto. Los libros de texto de documentos que han sacado los historiadores para hacer la historia, eso nos sirve para tener como fuentes. Yo como profesor de historia agarro esos libros y los puedo volcar. Las enciclopedias, los bibliográficos, todas esas cosas, ¿no? Los fotomontajes, las grabaciones, discos compactos, todo lo que sea para hacer la historia. ¿Ya? Ahora, la clasificación de las fuentes es las fuentes monumentales. ¿Ya? Son los restos que han dejado los hombres. Unos son los muebles y otros son inmuebles. Los muebles son, por ejemplo, los ceramios. Acá, a ver. Acá le voy a traer, ahí está. Esto de acá es un ceramio de las culturas del norte, ¿no? Acá hay un ave, ¿no? Un ave, acá está la cola, ¿no? Y acá nos hacen ellos y esta es una calabaza que tiene ahí, ¿no? Una calabaza, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver con eso cómo trabajaban ellos desde su principio de sapiencia a hacer las cosas, ¿ya? Otras fuentes son las fuentes orales, ¿ya? Son aquellas que se transmiten de boca en boca, ¿no? Porque no tenían escritura. Por ejemplo, ¿saben ustedes algún cuento que les hayan contado las personas mayores o que ustedes lo sepan por tradición? ¿Ah? A ver, levante la mano. Cualquiera. ¿Ah? A ver, Judith Anabel. Sí, profesor, muchas veces a mí mis abuelitos me contaban sobre una laguna plantada. A ver, ¿cómo era? De un abuelito que pasó y una mujer se quedó así, se convirtió en piedra y el pueblito se inundó. ¿Y quedan restos de eso? Disculpe, no lo escucho. ¿Quedan restos de eso? Sí. ¿Ya? Bien, 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 bien. A ver, Sheila. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, esto no es tanto un cuento, sino más que todo como un mito, se puede decir, Sí, son en un mitos. cerro que hay en el norte, ¿no? Mi papá siempre de los cuentos que nos contaba, sí, era del Cerro La Vieja, ¿no? Había una vieja que tenía una chacra de sandías y ¿Ya? pasó un viejito y le pidió que por favor le dé un poco de agua y ella le dijo que no. Entonces le dijo que por favor le dé un pedazo de sandía, ¿no?
y la vieja le dijo que no, que se vaya, lo botó. Entonces el viejito le dijo, tú y tus sandías se convertirán en piedra. Y bueno, eso es lo que pasó. Y si uno pasa por el Cerro La Vieja, si hay unas piedras en forma de sandía, inclusive en la punta del cerro hay una virgencita, ¿no? Que han puesto porque, bueno, se dice que en el norte los cerros son encantados, ¿no? Esas son las creencias que hay allá en el norte, ¿no? Y bueno, eso es de muchos que mi papá nos contaba, ¿no? Porque solía contarnos muchas cosas, muchos cuentos y cosas así, mi abuelita también, ¿no? Pero ese es uno de los que me acuerdo, ¿no? A ver, Hilda Rodríguez, a ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Chiclayo. Acá, ¿cómo se llama? Cuentan que antes que descubrieran al señor de Zipán, al frente hay otro cerro. Entonces, todas las noches hay ahí una pata con varios patitos y un chancho con las trabacadenas, antes que lo descubrieran, pero decían que eso era por el encanto que tenía la huaca, hasta que cuando descubrieron, sacaban pepitas de oro, sacaban shakiras, y sí, después cuando ya hubo ese descubrimiento, dicen que ya no, porque al otro cerro había una laguna, pero nunca nadie se atrevía, porque dicen que si se atrevían a ir, ya no salían de esa laguna, porque la pata era encantada. Eso es mi aportación. Claro, ya, esas historias, esas fuentes de la historia, es lo que hace construir historia de un pueblo, de una ciudad. Otra cosa que se utiliza, por ejemplo, es las canciones, ¿ya? Y ustedes tienen canciones que les han enseñado, por ejemplo, a mí me cantaban de chiquito, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal, y eso de ahí, ¿lo saben todos o no? Claro, porque esas son tradiciones que nos han contado nosotros, y tenemos tradiciones que son morales, que son contadas. Nos han contado, por ejemplo, de la señora la Llorona, que un taxista sube y le paga con unas hojas, ¿no? Creyendo que es monedas, y total, después cuando se da cuenta no está. O el otro que se lleva una chica a la puerta de su casa, ¿no? Y le dice que tiene frío y le presta su casaca y le dice, préstame tu casaca, que eso se le presta, y le va a recoger su casaca al otro día y le dice a la señora, le dice, la señorita que le he dado mi casaca, entonces le dicen su nombre y ella se queda sorprendida, le dice, no, pero sí, ya muerto hace 3 años. Y después, si quiere, vamos a verla. Lo ven ahí y ahí está la casaca, ¿no? O sea, esas tradiciones que nos han contado son las que hacen la historia, ¿ya? Otra. Las fuentes escritas son los documentos. Todos los documentos que sean escritos sirven para reconstruir la historia. Las partidas de nacimiento, ¿ya? Las constituciones, las crónicas, los periódicos, todos esos son fuentes que van a servirnos para que se construya la historia, ¿ya? También las fuentes audiovisuales, ¿no? Las fotografías, los discos, la grabación. Hace poco tuvimos una experiencia con los Vladivideos, por ejemplo, ¿no? Que sirvió para reconstruir la historia de la corrupción que había en el Perú. O sea, esas cosas, ¿no? Es la fuente de la historia, ¿ya? Ahora, ya le dije de las fuentes primarias escritas, ¿no? En las fuentes primarias o directas, su creación o aparición no interviene a los historiadores, ¿no? ¿Ya? Es contemporánea, coetánea con los hechos que se analizan. En cambio, en las indirectas, sí es la interpretación de los hechos, ¿no? Hay reelaboración de datos, pero ¿qué? Proceden de una fuente primaria, ¿ya? Es posterior a los hechos que se narra o se analiza. Por ejemplo, a ver,
de acá, los comentarios reales de los incas. O sea, ahí, esto de acá es fuente secundaria o indirecta. ¿Por qué? Porque nos está narrando ya Garcilaso de la Vega, ya muchos años. Los pre-incas, por ejemplo, ¿no? Nos narran la historia de los incas uno por uno, pero nos narra después de que los incas ya han desaparecido, porque este libro lo escribe en 1662, ¿no? ¿Ya? Ahí están las fuentes primarias e indirectas, ¿ya? Ahora, las ciencias auxiliares de la historia. La historia, como historia, no puede dar respuestas a todas las cosas que se dan, ¿ya? Hay preguntas que se hacen los historiadores, entonces tienen que recurrir a otras ciencias para poder llenar esos vacíos. Por ejemplo, la geografía coloca los sucesos en el espacio físico, ¿ya? La cultura tiahuanaco, por ejemplo, se desarrolló en Puno, en la meseta de Collao. Entonces, de ahí han recurrido a esa historia, ¿no? La antropología describe los hechos biológicos del hombre, cosa que no puede hacer la historia. O la cronología que abarca los eventos en el tiempo, los coloca en el tiempo. La numismática que estudia las monedas, las medallas antiguas, que nos van a decir su historia. La etnografía, el estudio de las costumbres y las tradiciones. La paleontología, que estudia los seres orgánicos de la antigüedad. O la arqueología, que estudia los restos de la actividad humana, ¿no? Ahí los arqueólogos comienzan a desentrañar las cosas que han dejado como huella los antepasados. La lingüística, que estudia la comunicación oral. O sea, todas esas fuentes, todas esas historias, las ciencias auxiliares de historia, son las que componen la historia. Ahora, el tiempo físico y el tiempo histórico. Nosotros agarramos el calendario, ¿no? El calendario solar que tenemos, y está basado en los movimientos de la Tierra. ¡Listo! ¿Ya? Y los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Ahí cuentan los años de nacimiento de Cristo hacia adelante. Son todos los años que vienen después de Cristo, ¿no? Y también hacia atrás, antes de Cristo. Porque Cristo Jesús es el que ha dado las pautas para poder tener el calendario, que dicho sea de paso lo hizo San Gregorio, 5 años después que lo ha hecho 5 años después de nacimiento de Jesús. Por eso que hay todavía controversias, pero ya no se puede regresar atrás, ¿no? Ahora, en los tiempos antes de Cristo, ¿no? Se toma pues datos de siglo 1, 2, 3 antes de Cristo, 4, 5, 6, 100 antes de Cristo, y también los siglos que vienen después de Cristo, ¿no? Ahora, para poder poner los siglos, si el año termina en 2 ceros, se eliminan los 2 ceros finales, y eso es el siglo. O sea, el año 400 es el siglo cuarto. El año 1000 es el siglo décimo. El año 2000, el siglo XX, ¿no? Pero cuando, si el año no termina en cero, se eliminan las 2 últimas cifras y se suma 1, ¿ya? O sea, el año 1657, se sobra 2, nos queda 16, más 1, siglo XVII. ¿Ya? El siglo XVII se escribe XBII. Y así se hace la cronología de los tiempos. ¿Ya? Ahora,
las características de la historia. Ya le dije, la historia es una ciencia social, ¿ya? Porque se refiere al estudio de los hombres como miembro integrante de una colectividad, de una comunidad, ¿ya? De una sociedad. ¿Ya? En este sentido, el hecho, proceso o acontecimiento tiene validez en cuanto repercute y beneficia a la colectividad que integra a la humanidad. Por ejemplo, un hecho histórico es cuando han elegido al presidente, ¿no? Los acontecimientos que han venido para la elección. Eso es un hecho histórico, eso pasa a la historia. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo quiero recordar lo que comí ayer, ¿no? Y se me va a borrar la memoria porque no es un hecho que tenga validez a la humanidad. Son hechos que de alguna manera benefician a la colectividad. ¿Ya? Por eso es que la historia va pasando a la medida de que transcurre el tiempo. Ahora, ¿es selectiva? Claro, porque se refiere a los hechos más importantes que genera una sociedad, ¿no? Ahora, la historia como ciencia obra en función de estructuras y coyunturas. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Para que se realice la Revolución Francesa han tenido que haber muchas cosas de coyuntura que han sumado para que se realice la Revolución Francesa. Porque si no, tampoco no. Entonces, ahí comienzan a desarrollar toda una serie de cosas, ¿no? Que van en beneficio o en pro del desarrollo de la sociedad. Es prospectiva. Los hechos que analiza estudian el pasado, lo proyecta al presente y el futuro, ¿no? Ahora, con un fin informativo y ejemplificante. O sea, nos sirve a nosotros para que nos informe, pero también nos sirve como ejemplo para que no se repitan la historia que ha pasado. ¿Ya? Porque si no, toda la vida se va a ocurrir lo mismo. ¿Saben por qué? Porque la historia es cíclica. Cíclica. Un acontecimiento que había pasado en 1912 a 1829. Era presidente Augusto Bernardino Leguía. Ese presidente se hizo reelegir 3 veces. Ese presidente arregló las fronteras con el norte, con Ecuador, con Colombia, con Bolivia. Les entregó territorio peruano. Cambió la constitución las 3 veces. Y se murió en la cárcel. ¿A quién creen que estamos refiriéndonos en la actualidad, por ejemplo? ¿A quién? ¿A quién les hace recordar eso? ¿Ah? ¿A quién? A ver. ¿Ah? ¿A quién le hace recordar? ¿Usted habla de la actualidad o está hablando de hace 20 años? Me pregunto. Ya bueno, 20 años, a ver. ¿Está esperando que le diga Fujimori? Es verdad. Alberto Fujimori hizo un gobierno igualito al que hizo Leguía. Sí. Pero no cambió la Constitución. A ver, la Constitución no se cambió cambió la por Constitución. También Fujimori. cambió la Constitución. Ya, pero hubo un referéndum, profesor. Hubo un referéndum. Y yo me acuerdo porque yo voté en ese referéndum. Sí, pues, yo me acuerdo. Él
cambió la Hubo constitución. referéndum que mucha gente apoyó y por eso se dio el cambio de constitución. No se dio porque él lo quiso. Hubo referéndum No, él para lo eso. quiso, él lo quiso, él lo quiso. Él Claro que manipuló sí. todo eso. Con Claro, todo, pero por no, eso. usted no puede decir que la constitución del 79 estaba bien. O sea, ni tampoco podría decirlo yo no he dicho nada de eso, ¿ah? Yo no he dicho nada, no, pero es de que, la constitución a también ver, mal, profesor, sino que él la cambió la claro, constitución. claro que sí, pero se hizo mediante un referéndum en el Ya, cual no importa que haya sido como haya gente, sido, pero él cambió la constitución. no, pero hay que aclarar las cosas, la pues cambió no, profesor. 3 veces para hacerse reelegir 3 veces, igualito. No, Fujimori la cambió una vez nomás la constitución, no, Por eso, tampoco pero él la tergiversemos cambió las para versiones, reelegirse y volverse a elegir. porque si no, esto se vuelve lavado de cerebros, profesor. No, Hablemos las cosas como son, por porque eso. yo me acuerdo, porque yo voté en esa época. Yo le digo, usted revise la historia de Leguía, revise la historia de Fujimori, haga una comparación y va a ver que es el mismo gobierno. ¿Ya? Profesor, perdón. En ese tiempo Fujimori fue dictador. Nuestra opinión no era acertada. Nosotros hemos vivido en... bueno, hay algunas personas que, como se dice, estamos fuera del contexto de Lima, de todo eso. Ahí no teníamos ni voz ni voto, profesor, es lo que nos acordamos. Al menos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, profesor. Sí. Por eso, miren nomás la historia de Leguía con la de Fujimori, y es la misma. Él ha hecho una copia del gobierno de Leguía, solamente que Leguía se murió en la cárcel. ¿Ya? Se murió en la cárcel. Ahora, es temporoespacial. Se refiere al espacio-tiempo en la historia, a lo que se conoce como el relativismo en la historia. ¿Ya? O sea, que no son tiempos absolutos, ¿ah? ¿Ya? Porque la historia es un proceso, ¿ya? Los acontecimientos vienen por procesos, ¿ya? Y hay que entenderlo y comprenderlos de acuerdo al tiempo y al lugar en que se desarrollan. Es por eso que el tiempo y el espacio son ejes de coordenadas que señalan la posesión de un hecho en el devenir histórico. ¿Ya? Ahora, hablando del Perú, ya propiamente, hay la etapa de nuestra historia, la más corriente, la más que se habla en todo el Perú, es el periodo autóctono, ¿no? Donde el Perú tenía sus leyes y el Perú las hacía. El Perú era responsable de sus leyes. Entonces, en el periodo pre-Inca y el periodo Inca fueron eso. El periodo colonial, que tiene que ver con el descubrimiento, la conquista, el virreinato, la emancipación, y que comenzó en 1532, es un periodo dependiente. Hasta ahorita es un periodo dependiente, ¿saben? ¿Ya? La República es un periodo dependiente. Cuando llegó la independencia dependíamos de la colonia, dependíamos de España, luego de Inglaterra, luego de Estados Unidos, ¿no? Y ahora son más países todavía los que tienen al Perú acá. Ahora, otra periodificación es la que hace John Howell Rowe, ¿no? Que hace un periodo precerámico, antes de que se inventara la cerámica, antes de que se produciera la cerámica. Ahí tenemos la cultura, por ejemplo, Caral, Sechín, la cultura, la Paracas, pre-Inca, ¿no? Periodo precerámico, la cultura Paracas, las galgadas, todos ese periodo de culturas, ¿no? Ahora, el periodo inicial ya va a tener un periodo que está entre el precerámico y el horizonte, ¿ya? Es un periodo que está entre, que hacía un poco de cerámica, ¿ya? Y luego vienen los horizontes y el intermedio. En el horizonte, ojo, el horizonte se refiere a las culturas
que han tenido una influencia a todo el Perú. O sea, su influencia es panperuana. ¿Ya? Ahí tenemos, en el horizonte temprano, tenemos la cultura chavín, ¿ya? Y la cultura paracas, ¿ya? En el intermedio temprano, las culturas intermedio son las que han tenido una influencia a nivel regional, ¿ya? Por ejemplo, Nazca, Nazca, Mochica, ¿no? El intermedio, el horizonte medio, han tenido la cultura Tiahuanaco y Huari, el imperio Huari y la cultura Tiahuanaco. En el intermedio, generalmente son todas las culturas que comienzan con Che. Tienes Chachapoyas, tienes Chimú, ¿ya? Y el horizonte tardío es propiamente del imperio de los incas, ¿ya? Ahí, ahora, ya le dije, las etapas de la autonomía, ¿ya? Que son estas de acá, ¿no? Y las etapas de la dependencia, que son las de hasta ahorita, pues, ¿no? Ahí está Leguía, que tuvo a bien dirigir el gobierno peruano en esos tiempos, ¿ya? Y eso es todo lo que tengo hoy día para mostrarles, ¿ya? A ver. Entonces, ¿algunas reacciones? ¿Algunas reacciones? ¿Ah? ¿Ah? ¿Algunas reacciones tienen? ¿Hay algunas reacciones? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, mire, con respecto al tema que usted está tocando, es muy cierto que muchas veces hemos vivido con los ojos tapados o vendados, ¿no? Porque no supimos que cuando se eligió la Constitución del 93, iba a estar a favor del gobierno de Fujimori, que le permitía quedarse ahí hasta cuando él quisiera, ¿no? Muchas personas votaron sin saber lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, es la razón por la que yo pienso que muchos estuvieron con los ojos cerrados. Pero gracias a Dios ahora, las personas ya han madurado, ya han crecido, ya no se dejan engañar fácilmente. Y yo estoy segura que hoy en día haremos historia de aquí para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Que poco a poco cambie, que poco a poco cambie la mentalidad del peruano, ¿no? Que siempre se sienta que vale por lo que es, que como peruanos podemos salir adelante, que como peruanos podemos sacar adelante el país, pero con la única opción de ser honestos y honrados, ¿no? Porque todos los que nos han gobernado hasta la fecha, estos 20 años que hemos sido gobernados por fujimoristas, ha sido la peor época de nuestras vidas. No digo que el gobierno de ahora sea bueno, pero anhelamos a eso. Anhelamos a eso, profesor. Es mi punto de vista, ¿no? Es mi criterio personal. ¿Ya? Espero no afectar ni nadie se sienta susceptible a eso, ¿no? Pero es mi manera, mi punto de vista. Gracias, ya, profesor. Gracias. ¿Otra? A ver, otra que quiera intervenir. Levante la mano, a ver, otra. A ver, Mary López, ¿no? Que ya Mary López ha salido. Sí, profesor. A ver, dime. Solo con lo que hemos aprendido hoy día, veo que conocer de nuestra historia, profesor, es lo más importante. Creo que si no sabemos valorar nuestra historia del Perú, cómo fue en lo pasado, creo que
somos, en otras palabras podría decirse que somos ignorantes, ¿no? Porque saber de nuestra historia es saber de nuestras raíces, de cómo hemos surgido y por qué. Y saber es importante, profesor, porque eso también transmitimos, vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos y así. Entonces, es muy importante, profesor. Ahora recién me doy cuenta que es muy importante estudiar historia. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, había un profesor de historia y nos contaba, profesor, tan bonito, o sea, nos narraba así como para poderlo entender la historia, y todos los alumnos que éramos nos quedábamos, profesor, fascinados de saber qué ocurrió con nuestros antepasados, saber, y con nuestros presidentes, con los incas y así, profesor. De verdad que es muy importante ahora, sé que debemos saber mucho más e investigar sobre la historia de nuestro Perú, profesor. Gracias. A ver, yo les he dejado una tarea la semana pasada y yo le estoy diciendo de que me han hecho a partir de 1980 y la verdad que es de esa época para acá, ya tenía el Perú, ya estaba en el mismo devenir que ahora, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es de que ustedes me busquen fuentes, ¿no? Para poder sustentar lo que me dicen. Y me van a poner de qué fuente lo han sacado, ¿ya? Y no me van a poner las cosas que ahí dicen, sino me van a poner su interpretación, ¿ya? Porque de eso se trata la historia, ¿ya? Que cada uno haga su interpretación de los hechos, ¿ya? Pero de hechos concretos. ¿Ya? Si ustedes me comienzan desde una cultura preinca, por ejemplo, ¿no? Y que ahí empezó la pobreza, ¿no? Me ponen la fuente que lo han sacado, ¿ya? Y los acontecimientos, según lo que ustedes interpretan, lo que ha venido haciendo la pobreza, ¿no? O me dicen, no, ha venido a partir de que los españoles llegaron al Perú en 1532. Ahí me ponen esa fuente, las fuentes que han sacado, me ponen lo que dicen y su interpretación. Entonces, ahí ya yo estoy viendo que ustedes están entendiendo el panorama de la historia, ¿ya? Yo me confundí, creí que ustedes ya sabían esto y me doy con la sorpresa de que no, por eso es que he tenido que regresar con el tema, ¿ya? Y tocar las fuentes de la historia, cómo interpretar la manera de sacar todas las cosas que hay de 2, 3, 4, 5 fuentes, ¿no? Y hacer una historia nosotros. Y a partir de ahora, yo la próxima semana, ojo, les voy a dar las hojas que me van a hacer, porque me tienen que hacer ustedes la historia de sus vidas. Desde que, antes de que nazcan, porque la historia de su vida viene con sus padres, ¿no? Tienen que hacer la historia, pero la historia documentada. Por ejemplo, cuando han nacido, tienen su parte de nacimiento, ¿no? Algunos han guardado el cordón umbilical, por ejemplo, ¿ya? El primer día que han ido al colegio, la libreta de notas, ¿no? O sea, ahí, y las fotos que tienen ustedes, porque ustedes sí tienen fotos, ¿no? Entonces, me van a narrar la historia de sus vidas, ¿no? Desde que, antes de que nazcan, cómo se han conocido sus padres, por ejemplo. Le preguntan en la parte
la transmisión oral, ustedes le van a preguntar a sus tíos, a sus abuelos, si que existen, a los amigos de su mamá, de su papá, que han sido contemporáneos con ellos en ese tiempo, ¿no? Y cómo se han conocido, no sé, pues, me hacen una historia bien bonita, con unas tapas que ustedes le van a poner, porque la historia es su vida, ¿no? La historia de Sheila, por ejemplo, me van a poner ahí todo adornado, bonito, pues, ¿no? Que se vea que es la historia de su vida, porque es de ustedes mismas, ¿ya? Y esto, me ponen, pues, todas las fuentes habidas y por haber, ¿ya? Por ejemplo, en las arquitectónicas me pueden poner su casa, el biberón que hayan tenido, no sé, pues, pero esas cosas que les han regalado cuando eran niñitos, su papá, su mamá, que algunas los guardan, ¿no? Como recuerdo que le han regalado sus padres. Y esas cosas hacen que la historia se enriquezca cada vez más, ¿no? Esto es para el examen mensual, ¿no? Del mes de este ciclo, ¿no? Ustedes me hacen esa historia, ¿ya? ¿Algunas preguntas? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, ¿puede explicarnos de nuevo? Porque mi internet a cada momento me bota el Zoom y no he entendido bien sobre el trabajo. Ya, profesor, gracias. Listo, a ver, les digo, ustedes van a hacer la historia de sus vidas, ¿ya? El trabajo que tienen ustedes de la semana pasada, eso sí lo van a hacer, pero con fuentes. Me van a poner las fuentes, ¿ya? Y la historia de su vida también con fuentes. Van a echar mano a todo lo que puedan tener para que hagan la historia de sus vidas, ¿ya? A ver, Judith. Profesor, disculpe, ¿la tarea tenemos que tenerlo listo para el fin de mes o es para esta semana siguiente que sigue ya? A ver, a fin de mes vienen los exámenes, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya lo tienen listo su historia. A mí me lo dan hasta la semana que sigue, tienen para hacerme la historia de ustedes, ¿ya? Yo quiero que lo hagan bien, que sea bien producida por ustedes, una producción de ustedes, ¿no? Y que digan pues lo mucho que han aprendido en este ciclo, ¿ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, quería hacerle una pregunta. Dime, ¿La pregunta. tarea de la semana pasada ya está presentarlo ya o todavía? Mira, lo que ha presentado tiene notas muy bajas, ¿ya? Esa es la verdad, ¿ya? 12, 13, una que me ha entrado un trabajo más o menos, le he puesto 16, pero yo quiero que ustedes me hagan un informe de lo que les he dejado, porque son muy chiquitos nada más, pero con documentos, ¿ya? Con fuentes que sean verdaderas y que ustedes me van a poner ahí al pie, al final, de qué fuente lo han sacado, ¿ya? De qué fuente lo han sacado y con su interpretación, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Eso es para el otro viernes, profesor. Sí, ha cambiado la fecha, ¿no? Claro, esto de acá, sí, este trabajo ya empieza desde ahora, me lo hacen bien, ¿no? Y me lo llegan hasta la próxima semana, ¿no? Ya yo se lo recibo. A las que he recibido, me parece que está muy vacío. Entonces,
tienen que buscar las fuentes y decir de qué fuente lo han sacado, pero que me hagan una interpretación ustedes, ¿ya? No quiero que me copien, no quiero que me digan, esto es así, así, porque ahí en el texto está. No. ¿Cómo? No, yo no he hecho, por eso le pregunté, porque tampoco yo sé que la no las he hecho. explicación estaba tan clara, ¿no? Entonces, Claro, por eso te decía, ¿es de su PPT o hay que investigarlo? Y usted me dijo que no. Investigar. Claro, No, porque iba a dar porque el PPT está solamente con datos nada más, ¿no? Está desde antes, pero son chiquitos, ¿ya? Ahí para la clase. Pero un trabajo de investigación sí lo hacen ustedes. ¿Ya? Claro, tal vez esa indicación faltó dar, profesor, ¿no? No, por eso es no que... faltó, sino que no estaban como clase la fuente de la historia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo iban ustedes a recurrir a eso, no es cierto? Ahora sí, ahora ya lo tienen todo claro, ¿ya? Y también para que hagan la historia de sus vidas, también ya está claro. Entonces, lo comienzan a hacer poco a poco, y comienzan a investigar, ¿no? Con sus tías, sus tíos, sus abuelos si los tienen, ¿no? O los amigos de su papá, de su mamá, personas que los han conocido, ¿no? Para que les vayan contando cómo se han conocido, o los mismos papás les pueden contar si que están también, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. A ver. Voy a llamar a ver. Está Lazo Maki. Lazo Maki está. ¿No? Maldonado Valdés. Tampoco. Mel Maldonado Valdés. Mesa Tobar. Mel Gutiérrez. Marín Maicelo. Carmela Guamaní. Dime, Carmela. Profesor, buenas noches. ¿La tarea es como una autobiografía de nosotras? ¿Así, profesor? Sí, la historia de su vida. Ah, ya. ¿Ya? La historia de su vida. Ya, profesor. Ahí me ponen, entendiendo. todas las fuentes que había, si por haber que hayan, ¿ya? A ver, Ya, profesor, gracias. Medra Erickson. Medardo Erickson. Uy. Núñez Cuadros. Orecha Caltana. Yo les quiero poner nota. Ollarse Yaja. Ocaña Fuentes. Otoya Peña. Ochoa Rojas. Irma. ¿Está? Rosa. Peña Saldaña.
Pita Cabrera. Oquioma Cruz. Paredes Curi. Hay 73 y ninguna me contesta. Tapayuri. Ticahuanca. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, profesor, la señal acá es bien pésima, profesor. Se va, se corta y por eso no A ver, lo... pero dígame, ¿cuáles son las fuentes de la historia? ¿Ah? Profesor, ¿me escucha? Sí, me estoy escuchando. Ahora no. Ancajima Rosales, a ver. Ancajima Rosales. A ver. Ancajima. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿cómo estás? Ya, dígame cuál. Dígame, la fuente de la historia. La fuente de historia, si mal no me equivoco, son lo que es la antropología, geografía, etnología, está también había A ver, lo que estudian. No. A ver, piensa. Las fuentes, no te he preguntado las ciencias auxiliares de la historia, sino las fuentes de la historia. Profesor, ¿pueden ser fuentes primarias? ¿Ya? ¿Secundarias? ¿Ya? ¿Orales y escritas? A ver, de las fuentes primarias. Mira, la fuente primaria me está diciendo. ¿Ya? Directas. ¿Qué fuentes son las primarias? Fuentes primarias, Sí. información que proviene de uno mismo, la versión original del hecho. ¿Ya? Puede ser ¿Cuáles son? A ver. Fotografías, videos. Profesor. ¿Ya? ¿Qué más? Cartas, diarios, documentos. ¿Ya? ¿Eso, profesor, puede ser? A ver, dime un ejemplo, a ver, un ejemplo de tu fuente. De mi fuente puede ser donde encuentro, ¿no? La información, donde busco, puede ser Google, libros. ¿Dónde estás tú? ¿Profesor? ¿Dónde estás? Aquí en Lima. En Lima, ¿ya? Ya, Una fuente primaria puede ser algún diario que hemos tenido. A ver, en Lima. ¿Por dónde estás? Los restos arqueológicos. Yo vivo por la avenida Perú, profesor. Ya. A ver, los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos. Sí, por ejemplo, una fuente primaria puede ser Machu Picchu, por ejemplo. Sacsayhuamán. Chichén Las Itzá, huacas. las huacas, claro. ¿Ya? Yo vivo por acá, por
O la de Mateo Salao, por ejemplo. Ay, claro, Mateo Salado, ¿ya? Bien, bien. Esas son fuentes primarias, ¿ya? Las primeras que va a ir el profesor. historiador a sus fuentes, ¿ya? Esa es la materia Ya, prima. profesor. Ya, Listo. profesor. A ver, ¿quién más? A ver, Rocío del Pilar. A ver. Yaranga, Rocío Pilar. Ahí está, vamos a ver. A ver, Rocío Pilar Yaranga. Aquí estoy, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Aquí estoy, profesor. Ya. Atento. Ya. Dime, en las fuentes secundarias, a ver, dime un ejemplo de fuente secundaria. Bueno, profesor, lo que yo tomé apuntes son personas que no participan en los hechos, nos dicen aquí, por ejemplo, son los libros de textos, las enciclopedias bibliográficas, los A ver, fotomontajes, un las ejemplo. grabaciones. Ya, un ejemplo nomás Profesor, dime. no escucho tan bien. Mi internet Dime un no me ejemplo, ayuda. Ya, un ejemplo, a ver, un ejemplo. ¿Ah? Un ejemplo. Me ha dicho bien, ¿ah? Ahora yo quiero un ejemplo nomás. ¿Ah? Los manuscritos puede ser, profesor. Los No sé, escrito, manuscritos. ya, pero ¿quién lo, a ver, no, manuscrito, sí, manuscrito lo han hecho una ya fuente primaria. Fuente secundaria te he dicho, ¿ah? Y ¿qué libro? A ver, ¿qué libro? Mencionó usted los comentarios reales. Ahí está, ya ves, esa es fuente secundaria. Bien. Listo. Ahora sí. Yuto. Isabel H. Yuto. Yuto. Fui yo, profesor Sheila. ¿Sheila? Fui yo la que le contestó. Ah, ya. Ya. Bueno, ya Sheila se acabó Córdoba, profesor, fue. ¿Cómo? Sheila Córdoba fue quien contestó. Ya. Ya terminó la clase. Van a ir a su recreo, a su descanso, a su break. Espero de que la clase les haya quedado bien y que hayan aprendido. Aunque ya me han dado los ejemplos, ya estoy viendo de que han aprendido y que mejoren con sus notas para la próxima semana. ¿Ya? Ahora sí, chao, nos vemos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Profesor Juan Carlos. Chao, profesor. Nos vemos Chao. hasta el viernes. Ya hasta el viernes nos vemos. ¿Ya? Chao. Chao.